Vayan abriendo sus Biblias, por favor, a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, y estaremos leyendo y estudiando a nuestro Redentor glorioso, a la redención que tenemos, a esta redención gloriosa en un Redentor glorioso. ¿Y por qué? Si han notado en los últimos mensajes, glorioso esto, glorioso lo otro, ¿por qué tanto énfasis en la gloria? Y eso es porque la palabra de Dios en sí habla de la grandeza, de la hermosura, de la gloria en Jesucristo. La redención que tenemos, la resurrección en Cristo, todas estas cosas buenas e increíbles. Así que cuando vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, diciendo, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Hablamos de la gloria, la gloriosa sangre, la preciosa sangre de Cristo. Miren, nada más para hablar un poco seriamente y firmemente. Si alguna vez quieren saber si alguien es cristiano, simplemente pregúntenles, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensas de Jesucristo? El cristiano verdadero, sin duda alguna, podrá hablar por tiempo innumerable de la grandeza de Jesucristo, de la grandeza de la resurrección que tenemos en Cristo. El que no ama a Cristo no tiene vida eterna. Es simple y sencillo. Y lo que vemos aquí en el versículo 18, resumando un poco lo de la semana pasada, fuiste tú redimido. ¿Pero de qué? ¿Redimido de qué? Fuisteis redimidos de una vida inútil, de una manera de pensar vana, de una manera de vivir que no tiene ningún sentido. Como les dije la semana pasada, todo el dinero, todos los carros, todas las posesiones, eso es una cosa, ¿verdad? Eso es fácil a veces para nosotros pensar. Aquellos que se están acumulando las cosas gastaron y desperdiciaron su vida. Pero cuando nos ponemos a pensar, ¿y qué de aquellos que se la pasaron toda la vida de doctores, salvando las vidas de cientos, 300, 400, miles de personas? ¿Es la vida de ellos vana y desperdiciada? Sí. Si no está en Cristo, es una vida desperdiciada. Cristo es glorioso. Todo lo que es hecho no en Cristo es desperdicio. Y dice aquí Pedro, tú fuiste redimido, tú fuiste redimido de una vida inútil, de una vana manera de vivir. Y no fuiste redimido con material terrenal. No fuiste redimido con las cosas preciosas del mundo, con oro o con plata. No fuiste redimido con joyas o con dinero de este mundo. ¿Con qué fuiste redimido? Con la preciosa, gloriosa sangre de Cristo, más en valor que oro y plata. Nuestra meditación de esta mañana es el Redentor glorioso, el Redentor que vino y murió, tomó nuestro lugar, cumplió la ley perfecta que nosotros no pudimos y no podemos y nunca podremos de este lado de la cruz, de este lado de la vida, cumplir. Es más,
preciosa en valor la sangre de Cristo, que todo oro, todo plata, los billones de dólares, todos los tesoros del mundo podrían ser acumulados en una montaña, podrían hacer una montañota enorme de puro oro y plata, platino, diamantes. Y no es nada, no es nada en comparación de la redención que tenemos en Jesucristo. Tú fuiste redimido por la sangre del único Hijo de Dios. Como dije la semana pasada, hay muchas cosas que son preciosas para mí en valor. El día que mi esposa dijo, sí, me casaré contigo. El día que nos casamos. El día que nació mi hija. Todos esos son momentos especiales, hermosos, preciosos, valuables en mi vida. Pero ninguno de esos momentos llega ni siquiera cerca al día cuando me redimió el Señor. Hermanos, hermanas, la pregunta que se tienen que hacer ¿es esto verdad para mí? Estábamos hablando de eso en la escuela dominical. ¿Cómo es que Cristo presenta en el positivo y en el negativo? Si amas, madre, padre, hijo, hija y hasta tu propia vida más que a mí, no eres digno del reino. Y en el negativo, si no odias, madre, padre, hijo, hija y hasta tu propia vida, no eres digno del reino. ¿Por qué? Porque lo de más valor para ti tiene que ser Cristo Jesús. Como dije, la meta de cada uno de nosotros, dije la semana pasada, es que lleguemos a poder decir con sinceridad como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa eso? Que todas mis acciones, y nos meteremos esto más en el capítulo 2, cuando hablamos de ser un sacerdocio santo, pero para mí el vivir en Cristo, conforme a la Biblia, significa todas mis acciones son hechas para la gloria de Cristo. Mis interacciones familiares, mis interacciones en el trabajo, mi vida cotidiana es vivida en Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia, porque voy ante mi Cristo. Envejeceremos, moriremos. La pregunta para nosotros es esto. Acabamos de entonar el canto, no temo la muerte, ¿verdad? ¿Ven ustedes muerte como pérdida? Y si la respuesta es sí, ¿por qué? ¿Qué están perdiendo? Y si encuentran esa respuesta, han encontrado lo que es más importante para ustedes que Cristo. No estoy diciendo que su meta es el querer anhelar morir. No, claro que no. Pero que tienen que encontrar que su razón para vivir tiene que estar en Cristo Jesús. Él es el que nos redimió, nos ha salvado de una vida sin punto y completamente inútil a una vida de valor, a una vida con un punto. Llegará el día cuando tendremos que enterrar a alguien que amamos. Más, si estamos pensando como cristianos, llegará el día cuando tendremos que ser enterrados. Siempre, siempre, siempre la pregunta es, ¿era o no era esa persona cristiano? Si sí, la palabra de Dios dice que tenemos
que vivir conforme a esa realidad. Sí, la palabra de Dios dice que tenemos que demostrar a través de nuestras acciones que vimos a este Redentor como glorioso. ¿Se acuerdan hace, qué, tres años más o menos? El funeral de la hermana Debbie. Su cumpleaños fue el 20. Fue hace apenas que 2 días. Hace 2 días hubiera celebrado nuestra hermana un año más. ¿Vieron cuántas personas estaban ahí? Hasta los mundanos que fueron tuvieron una cosa que decir: pude ver el amor de Cristo en la vida de esta persona. Fruto demostrable. No hay ninguna persona, aun los mundanos, no pudo decir que no se podía ver que esta persona, que esta hermana Debbie, no amaba a su Redentor, no lo vio como más valuable, más precioso que todo en el mundo. Y hay personas que se requeriría una investigación federal para encontrar evidencia de una vida cristiana. En los 80s y 90s, uno de los dichos que tenían los cristianos americanos es: si te llevaran a la corte, ¿habría suficiente evidencia de que eres cristiano para mandarte a la cárcel? Y lamentablemente la respuesta es que en muchos casos no habría suficiente evidencia. Esa es la verdad. Aquellos que han sido redimidos de la esclavitud al pecado, de una vida vana, siempre demuestran gratitud en acción. Lean conmigo del versículo 20 al versículo 25 de Primera de Pedro. Porque Él estaba preparando desde antes de la fundación del mundo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, case la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Inclinen su rostro y vamos al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos el honor y el privilegio de escuchar tu palabra sin que nos traten de matar. Porque podemos, Señor, abrir tu Biblia y orar en público sin preocupación en nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque fuimos redimidos de una vida vana, Señor, que fuimos redimidos de una vida inútil, que fuimos redimidos, Señor, por la preciosa sangre de Cristo, Señor. Gracias por ser tan bueno para con nosotros, Señor. Ayúdanos a ver qué tan precioso, qué tan valioso es este Redentor glorioso, Señor. Ayúdanos a meditar en esta verdad. Así que como te pedimos cada domingo, Señor, danos ojos para ver tu palabra, oídos para oír
tu palabra y una mente y un corazón que pueda retener y grabar tu palabra, Señor, para que podamos vivir para tu honra y tu gloria, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Pedro repite varias palabras. No tan fácil de encontrarlas a veces en el español, pero en el griego sí es un poquito más. Vemos, por ejemplo, que empieza el versículo 20 diciendo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Cuando está usando esa palabra preparado, estamos hablando de la elección, de los escogidos. Y eso nos lleva directamente al versículo 1 y 2, cuando hablamos de los electos, exilos, aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo, a los elegidos. Así que vemos la conexión aquí. Nosotros fuimos elegidos como extranjeros de este mundo por el Padre Celestial y nuestro Redentor, aquel Cordero que nos redimió, el que pagó el precio. Él fue elegido, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Elegido por Dios. Eso es importante porque muchas veces muchas personas piensan incorrectamente de Dios. Y lo he dicho por años, los últimos años que ustedes han estado aquí, lo he dicho así. No tenemos a un Dios reactivo. ¿Sí se acuerdan? ¿O se acuerdan que he dicho eso por los últimos casi 5 años? No tenemos a un Dios reactivo. No tenemos a un Dios que creó a Adán y Eva y después dijo, híjola, acaban de pecar, me desobedecieron, ¿qué voy a hacer? Pues será mejor que averigüe una manera, un plan para rescatarlos. No. Tenemos a un Dios que desde antes de la fundación del mundo escogió qué es lo que iba a suceder. No nada más qué es, sino a quién iba a salvar y a quién no, y los modos y los medios para esa salvación. En este caso, ha escogido salvación solamente en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 8 y 9 vemos cómo es que se habla en el capítulo 8 de que el Señor ha elegido y está usando el tema del alfarero, que es si el Señor para su honra y su gloria ha decidido hacer ciertos vasos para gloria y ciertos otros para la destrucción. Es el derecho del alfarero. Y aquí vemos que esta predestinación, esta elección, esta preparación del Redentor fue desde antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera el pecado, antes de que existiera la humanidad, antes de la creación de todo, el Señor ya había decidido que habrá redención a través de Jesucristo. Así que tenemos esta verdad bíblica presentada aquí, porque Él, ¿quién es Él? El Cordero, el que nos redimió, el Jesucristo, estaba preparado, planeado, elegido desde antes de la fundación del mundo, y luego tenemos esta realidad, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de vosotros. Estos son los últimos días. Desde la encarnación de Jesucristo por delante, estamos en los últimos momentos antes de la segunda venida de Cristo. Son los últimos días. Y eso es importante porque hay ciertos versículos que leen, por ejemplo, en Jeremías, donde el Señor dice en los días postreros, en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre ellos. Y es lo que sucedió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y sobre los 3,000 que estaban ahí, que hablaron en lenguas no trabalenguas.
distinción ahí. Son los días postreros. Y dice aquí, miren, el Padre escogió a su Hijo como Redentor desde antes de la fundación del mundo. Y esa elección fue demostrada en el tiempo a través de la encarnación de Jesucristo. ¿Sí entienden cómo está pasando la sucesión de eventos? Antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera todo lo que existe, es decidido cómo van a ser salvos. Después está la creación, Adán, Eva, todos los eventos, hasta que la manifestación de esa realidad viene cuando Jesucristo nace, cuando es encarnado. Dice Martín Lutero, el Señor Dios ha prometido y ha revelado a nosotros, no por ningún mérito de nosotros, aquello que Él ha preordenado y predestinado desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. En los profetas sí, realmente es prometido esta realidad, pero no se puede ver con la claridad que tenemos ahora. Pero ahora, después de la resurrección de Cristo y del mandato o el mandado del Espíritu Santo, ya es proclamado públicamente y diseminado esta realidad a todo el mundo. Ahora, en estos últimos días, dice Pedro, en el día en el que vivimos, desde la ascensión de Jesucristo hasta el último día. Así, los apóstoles, los profetas y Cristo mismo llaman este tiempo la última hora, los últimos días que han de venir después de la ascensión de Cristo. El tiempo del predicar el evangelio en Jesucristo. Ningún otro evangelio vendrá. Ninguna revelación nueva o manifestación nueva vendrá, excepto aquella que ha sido vista y explicada en las Escrituras. Así que vemos esta realidad. El Hijo, este Cordero, este Redentor fue elegido, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Por amor a vosotros. Por amor a vosotros. No podemos permitir que nos infle la cabeza. No podemos permitir, mira, Cristo vino y murió solo por mí. No se trata de eso, sino que está ensalzando la realidad del amor de Dios demostrado en la manifestación de Jesucristo. Estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, ha sido manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes de Dios. Así que tenemos esta realidad. ¿Quiénes son los que tienen el amor de Dios? ¿Quiénes son los que reciben el amor de Dios? Los que son creyentes. Y creemos por medio de Él. Esta es una realidad bíblica. No tenemos fe fuera de Cristo y creemos por medio o en Jesucristo. A través de Jesucristo, en Jesucristo tenemos fe. Y lo dice, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Siempre está ensalzada la realidad de la resurrección y la conexión de la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, el sacrificio de Cristo a nuestra fe. No podemos creer en Dios fuera de
del Señor Jesucristo. Es por eso que en Juan 15 dijo el Señor: apartados de mí no pueden hacer nada. No podemos, no hay fe, no hay fruto, no hay nada fuera de Cristo. Así que por medio de Él somos creyentes en Dios. ¿En cuál Dios? El Dios que le resucitó de entre los muertos. El Dios que le dio al Hijo gloria. De manera que nuestra fe y nuestra esperanza son en Dios. Ahora, y lo he dicho anteriormente, que la teología, la información bíblica, el conocimiento bíblico, siempre tiene que producir ¿qué? Doxología. Tiene que producir adoración. Son presentadas verdades bíblicas y la respuesta del cristiano verdadero es adoración. Gloria a Dios. Grande eres, Señor, por estas verdades. Así que es presentado esto. Tu Redentor, el que te redimió de la esclavitud, aquel precioso tesoro, aquel glorioso Redentor, fue escogido desde antes de la fundación del mundo, fue demostrado, y en Él tienen fe, en Él tienes salvación, en Él tienes acceso al Padre Celestial, y esto está confirmado por la resurrección. ¿Cuál es la respuesta? Gloria a Dios, ¿verdad? Pero no nada más eso. Vemos que Pedro nos da acción. Si Él fue redimido por ti, si sabes esta verdad, si reconoces esto en tu vida, siempre tiene que haber fruto. Por eso dice en el versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Basado en esta realidad, basado en este conocimiento de que fuiste redimido, de que por medio de este glorioso Redentor, son ustedes individualmente, cada uno de ustedes son creyentes en Dios. Basado en esto, hay obediencia. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. O podríamos ponerlo de esta manera. Teniendo esto en mente, hemos purificado nuestras almas para obediencia a la verdad. La manera sencilla de memorizar lo que estamos aprendiendo aquí es esto. Dios ha hecho una gran obra, increíble obra, gloriosa obra al redimirme. Esto me causa, al meditar en estas grandezas, querer obedecerlo, querer santificarme, querer purificarme, querer ir en pos de Él, porque Él me redimió, Él me salvó de una vida inútil, me salvó de una vida sin punto, me salvó de una vida vana, y ahora sigo en pos de Él, me purifico. Dice el Dr. Sproul, hay mucho escrito aquí para nuestra consideración. Pedro indica que nuestras almas son purificadas a través de la obediencia. Pero la razón por la cual fallamos a obedecer es porque nuestras almas aún no están completamente purificadas. Normalmente pensamos en la purificación del alma que sucede para que podamos obedecer a Dios. Sin embargo, aquí Pedro nos está diciendo que la purificación no es nada más hacia la obediencia, pero a través de la obediencia. La purificación no es nada más hacia la obediencia, sino a través de la obediencia. Lo más nuestras almas están involucradas en la obediencia, más purificación sucede. Y entre más nuestras almas son purificadas, más grande es nuestra obediencia. Esto no es un ciclo vicioso en el cual la obediencia alimenta la purificación y sucede de esta manera, y la purificación alimenta la obediencia y continúa el círculo. No, la obediencia de la cual
Pedro habla es una obediencia a la verdad. Nuestra cultura tiene una objeción a la verdad. Esta antipatía tiene sus raíces en la naturaleza caída que odia la verdad. La gente no quiere una verdad que es objetiva. No quieren la verdad que pueda afectar a su conciencia, porque por naturaleza la verdad es nuestro enemigo y no queremos someternos a la verdad. Pero Pedro dice aquí que no queremos obedecerlo, que hemos de ir en pos de obedecerlo. La tragedia de la humanidad caída es que tenemos la tendencia de obedecer más a la mentira, obedecer más a lo que es falso, que purificarnos. Que preferimos obediencia a las mentiras, a la purificación de nuestras almas cuando se trata de obedecer a la verdad. No es suficiente el escuchar la verdad. No es suficiente el poder recitar las verdades o los credos. No es suficiente el afirmar que estamos de acuerdo con las proposiciones verdaderas en la palabra de Dios. Pedro dice que es más profundo que eso. El obedecer la verdad sucede a través del Espíritu. Y Pedro aquí nos presenta con el proceso de crecer en la vida cristiana. La santificación depende en la operación y la energía que nos da el Espíritu Santo para obedecer. Yo nunca, dice el Dr. Sproul, obedeceré la verdad de Dios aparte de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Así que cuando vemos aquí, si fuiste redimido, obedeces a la verdad y te purificas. No eres purificado si no estás obedeciendo. Jesucristo lo dijo igual en Juan 14, si me amas, ¿qué? Obedecerás mis mandamientos. No es un ciclo vicioso o temeroso, sino un ciclo hermoso, donde obedecemos y esta obediencia nos purifica y esta purificación nos mueve a obedecer más. ¿O no lo ven en sus propias vidas? Obedezco a Dios, amo al Señor y eso me santifica. Y esa santificación me mueve a querer obedecer más. Quiero más y más de Cristo. Quiero más y más la verdad de Cristo. Quiero más y más ser conformado y transformado en la imagen y semejanza de Jesucristo. Pero esta obediencia, esta purificación es con un propósito. Dice Pedro, para un amor sincero de hermanos. Esta purificación es para que podamos amarnos más y más. Estas verdades de purificación y de obediencia para que podamos amarnos sinceramente, de un corazón puro. Vemos, por ejemplo, en Primera de Juan, si quieren ahí por un momento, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 3, 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos.
Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en el que se purifica así como Él es puro. Vean esa misma conexión: purificación, santificación, amor. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica como Él es puro. Somos hijos de Dios, te purificas. No hay, soy hijo de Dios, pero no quiero nada que ver con esa santificación. Vayan a los versículos 10 y 11 de ese mismo capítulo. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Una vez más, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica, en otras palabras, todo aquel que no obedece, no hace la justicia, la ley de Dios, la palabra de Dios, no es de Dios. Tampoco aquel que no ama. Así que hay dos cosas ahí: el que no obedece la palabra de Dios, el que no practica, actúa, hace lo que dice la palabra de Dios, no es hijo de Dios. Pero también el que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Así que aquel que dice, mira, yo obedezco todo, pero me caen mal los cristianos, ese no es cristiano. Y créanme, hay más y más y más. Hay un pastor, es parte del mismo grupo de G3 que nosotros somos. Es un pastor en Homer, Alaska. Y él puso simple y sencillamente esto: si no tienes amor dentro de tu corazón para la iglesia, para congregarte con tus hermanos, entonces no tienes amor verdadero cristiano. O sea, es básicamente esto, ¿verdad? Es casi palabra por palabra lo que dice aquí en Primera de Juan. Pero, sin embargo, un disque cristiano responde, pues cuando 98% de las disque iglesias son falsas, ¿para qué ir? Yo amo la palabra y amo leer la palabra, pero no me gustan los cristianos. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. En esto se reconoce quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos, ¿quiénes? Los unos a los otros. Jesucristo dijo en Juan 13, por esto, a través de esto, será reconocible que son mis discípulos, el que se amen los unos a los otros. Continuemos ahí en Primera de Juan 3, versículos 16 al 18. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No se trata de decir, amo a Dios, amo a Dios, amo a Dios, pero no seguir en pos de Cristo en acción, no amar a los hijos de Cristo. Es el actuar. Es el hacer. No amemos nada más de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Versículos 23 y 24 de ese mismo capítulo dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu
que nos ha dado. Vean esas conexiones. Los hijos de Dios aman a Dios, obedecen a Dios, se purifican, obedecen y aman a otros cristianos. Es lo mismo que está diciendo Pedro. Un versículo más del capítulo 4 de Primera de Juan, versículos 7 al 12. 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se ha manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito. Una vez más, vean la gloria del Redentor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos, que por medio de Él, vivimos en Él. ¿Suena familiar a lo que acabamos de ver en Pedro? Por medio de Él sois creyentes en Dios. Y aquí dice, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como que propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Esta es la realidad sencilla de la Biblia. Si eres cristiano, amas a los hijos y las hijas de Dios y no vemos a alguien como peor que nosotros. Estábamos hablando exactamente de eso en la clase de la escuela dominical. No nos consideramos mejores que nuestros hermanos. De hecho, los consideramos ellos mejores que nosotros. Los amamos. Aquí tenemos ciudadanos americanos, mexicanos, El Salvador, y ninguno, espero, piensan, por donde yo nací soy mejor que X persona. Claro que no. De hecho, cuando estaba en México confundía a muchas de las personas ahí, porque en sus mentes ellos pensaban, no, pues tú a lo menos vives allá. Yo estaba ahí, no pensándome a mí mejor que ellos, en ninguna manera, simplemente por donde yo esté o por donde nací. Por ninguna razón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos manda el demostrar el amor de Dios de esta forma. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos los unos a nosotros. ¿Por qué? Porque reconocemos qué tan viles, qué tan pecadores somos. Decimos, como dijo el pastor Aarón, no, si están diciendo cosas malas de mí, ¿eso qué es? No es lo peor que yo sé de mí, es lo mismo. Vemos, Señor, mira cómo me redimiste. ¿De qué nos redimió el Señor? Véanse realmente. Véanse conforme a la Biblia, vean sus pecados, las transgresiones contra Dios, las majaderías, la perversidad, la maldad de la cual el Señor los redimió y los sigue redimiendo. Y luego vemos a un hermano, una hermana en Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos que decir? El Señor me ha redimido de tantas cosas y me dice, ¿ama a este? Claro que sí. Piénsenlo de esta forma. Pablo, más de 30 años de ministerio. El mismo Pablo que escribió tantos libros en el Nuevo Testamento dijo, yo soy el más vil pecador. Una erudita. Miren todo lo que escribió. Miren todas las maneras en las cuales el Señor lo usó. Sin embargo, le preguntas a Pablo, ¿qué piensas de ti mismo, Pablo?
Vil pecador soy yo, el peor de todos los pecadores, el peor de entre todos los apóstoles, el apóstol más bajo, y es el que escribió más. Esa es la disposición cristiana que vemos. Un corazón puro. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas por un amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente. Qué interesante palabra, ¿no? ¿Has amado a alguien entrañablemente? ¿Saben de dónde viene esa palabra? Las entrañas. O alguna vez le dices a tu esposa, a tu esposo, te amo con todas mis entrañas. No, ¿verdad? Pero habla de la profundidad, con todo, con todo lo que soy. Te amo, Señor, con todo lo que soy, entrañablemente. Amaos unos a los otros, de corazón puro. Entrañablemente, con sinceridad, con un corazón sincero, verdaderamente, completamente. Todos estos son palabras que son usadas para describir eso. Vemos en 1 Corintios 13:13. 1 Corintios 13:13. Y ahora permanece ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres. ¿Pero qué? El mayor de ellos es el amor. Este es el fruto del Espíritu. Amados hermanos y hermanas, este es el fruto del Espíritu de Dios en la vida del cristiano. Y esto es tres de los grandes. La fe es fruto del Espíritu Santo. La esperanza es fruto del Espíritu Santo. El amor es fruto del Espíritu Santo. Pero el mayor de ellos es el amor. Y vean que la fe ya ha sido hablada por Pedro en Primera de Pedro. La esperanza que tenemos en Jesucristo ya ha sido hablada por Pedro. El fruto del Espíritu en la vida del cristiano ha estado demostrado en lo que hemos estado leído en Pedro. Y ahora está diciendo el amor. Tenemos que demostrar el fruto de amor los unos para con los otros con un corazón puro. Con un corazón puro. De corazón puro. Y ahí es donde empezaremos la próxima semana. Viendo el versículo 23, pues, habiendo nacido de nuevo, o podríamos decir, porque has nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La semana que viene empezaremos con el versículo 23. Cerramos con las palabras de Pablo en Romanos 15:13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y todos los hijos de Dios dicen, amén.